Buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, primos y primas, a todos desde Puerto Plata, la República Dominicana, desde aquí para el resto del mundo. Un saludo a todos mis hermanos, familiares, amigos, primos y primas. Un saludo fraterno en el nombre de Jesucristo. Un abrazo para todos. Hermano Cándido Estrella Rosario de este lado, haciendo un poco de ejercicio aquí en el malecón de Puerto Plata. Amados hermanos, debemos estar agradecidos de Dios por todas las cosas, por la vida, por el día que nos da, por la familia que nos ha dado y por todas las bendiciones que hemos recibido en esta vida que Dios nos ha concedido. Y cuanto más la salvación tan grande, eso es una gran bendición, la salvación que Dios ha traído a través de su Hijo amado Jesucristo para toda la humanidad. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el que liberta al hombre del pecado. Así que, amados hermanos, y a todos, le amamos en Cristo y por eso le saludamos y le hablamos de las palabras de Dios, porque el plan de Dios es que todos seamos salvos. Jesucristo es el libertador. El libertador, sí, el libertador de los esclavos. Y vamos a verlo ahora a través de la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 1-34. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces los judíos le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis verdaderamente libres? Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Jesús. Entendamos eso, amado, amigo, primo, prima. Eso es lo que dice Cristo. Ahora bien, dice que todo aquel que hace pecado, o sea, que practique el pecado, esclavo es del pecado. De manera que Romanos 3:23 dice: en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que todo el mundo es esclavo del pecado. Y le decía al principio que Jesús es el libertador, y por eso es que él dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso que Jesús le dijo: si el Hijo os libertare, seré verdaderamente mi discípulo. Vea, mire que para ser discípulo de Cristo, Él lo dice en su palabra, y lo hemos leído ahora, que si nosotros permaneciéramos en su palabra, y Jesús se lo dijo a los judíos en aquel tiempo, y ahora se lo dice a toda la creación, ¿verdad? Primeramente ahora los que obedecen su palabra, y una palabra de exhortación a los amigos para que entiendan cómo deben de ser discípulos, de Cristo. ¿Cómo la persona se hace discípulo de Cristo? Bueno, lo tenemos ahí en Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Qué dijo Jesús? Hagan los discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, una palabra para que usted entienda, amigo, cómo usted se puede hacer un discípulo de Cristo. Como dice Jesús: hagan los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
O sea, que es una promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final. Pero el punto, Cristo nos hace libres. Entonces Él está diciendo, se lo dijo a los judíos en aquel tiempo, y eso lo dice a toda la humanidad, claramente. Jesús se lo dijo claramente a los judíos, y hoy es para todo el mundo. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Cómo es que el hombre es un discípulo de Cristo? Arrepintiéndose, bautizándose y permaneciendo en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Es de la única manera. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y Él lo está diciendo. Entonces eso es lo que Jesús dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos entendieron que ellos eran esclavos, como en aquel tiempo se utilizaban mucho. La esclavitud, que aún hasta se vendían los esclavos. Y un esclavo tenía que estar al servicio completamente de su amo. Entonces, ellos entendieron que era eso. Ellos le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos eran de la descendencia de Abraham, porque de Abraham es la descendencia de los judíos. Y dice, somos del linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ahí que Jesús le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que Jesucristo quiere libertar o liberar a toda la humanidad, a todo hombre del pecado. Pero las condiciones están ahí. Hay que permanecer en la palabra de Dios para ser un discípulo de Jesucristo. Y ya Él lo está diciendo. Amigos, amigas, primos y primas, ustedes, los que todavía no se han entregado a Jesucristo, Jesús Él quiere darle libertad, liberarlo. Porque ¿qué es lo que Jesús dice? Porque todo aquel que hace pecado, o sea, que está en pecado, esclavo es del pecado. No es de los hombres. Que está en servicio, que sea un siervo de un hombre o una mujer y que tenga que rendirle realmente todo el tiempo un servicio hasta que Él quiera liberarlo o de por vida. Eso era un esclavo en aquellos tiempos. Entonces, todo aquel que está en pecado es un esclavo del pecado. Amigo, para eso vino Jesucristo. A eso fue que Él vino. Él vino a libertarte del pecado. Jesús te lo dice claramente en el verso que estamos leyendo, San Juan 1, 32. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Tienes que conocer a Jesucristo, conocer su palabra, permanecer en ella, para verdaderamente ser un discípulo de Cristo y ser libertado del pecado. Que el pecado es que lleva al hombre, ¿sabe a dónde? Al infierno. Por eso Cristo vino. Y eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces Jesús dice en Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, enviando a sus discípulos, y ahora nos envía a nosotros. Ahora vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Porque ahí es que el hombre se hace libre. Cuando reconoce a Jesucristo, cuando lo recibe, se arrepiente y se bautiza, en el bautismo quedan sepultados todos los pecados. Y eso está en Colosenses, capítulo 2, verso 12 al verso 13. Que somos sepultados con Él en el bautismo. Amigo, Cristo quiere hacerte libre. Y el único que puede quitarte esa cadena, ese gran problema del pecado, es Jesucristo. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Su hermano Cándido Estrella Rosario desde Puerto Plata, la Tacita de Plata, la novia del Atlántico, ministro evangelista
de la Iglesia de Cristo, de aquí en Puerto Plata, avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, y allá en Ecupel, trabajando con un gran remanente de hombres y mujeres que nos esforzamos cada día a trabajar en la obra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, aquí en Puerto Plata, en Maimón, Muñoz, también en Ecupel y en toda parte del mundo. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima.